Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar del novedoso uso que tiene la Viagra para los perros, en concreto para perros que padecen una grave enfermedad muy común en la gran mayoría de perros de razas medianas y grandes, como es el megaesófago del perro. Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Antes de explicaros cómo se usa la Viagra en perros, os voy a contar un poquito de la historia de la Viagra, que puedo decir o puedo presumir que conozco porque, bueno, trabajé 5 años para la empresa Pfizer, la empresa que desarrolló este medicamento, y creo que conozco un poquito más de cerca el desarrollo de este medicamento, porque lo que os voy a contar seguramente no lo sabéis, y es una cosa que también explica el por qué luego lo vamos a utilizar en perros. Debéis pensar que el sildenafilo, el principio activo de Viagra, no se pensó nunca en un principio como un medicamento para los hombres que padecen disfunción eréctil. Nunca se había pensado en eso. Básicamente es un medicamento más, o era un medicamento más, para el tratamiento de los problemas de obstrucción en las arterias coronarias, en las personas que, por ejemplo, habían tenido un infarto y que las arterias del corazón, las que nutren al músculo que es el corazón, pues habían tenido algún problema de mal funcionamiento, por resumirlo y dejarlo un poquito sencillo. La gran mayoría de estos productos se observa que como efecto colateral provocan una erección, pero es una erección que suele ser dolorosa, provoca dolor en el hombre que está siendo tratado con ese tipo de vasodilatadores. Pero se observó que en el caso de Viagra no tenía este efecto secundario. Y ahora os explicaré por qué este efecto vasodilatador o aumentador de tamaño es muy interesante, muy interesante para el tratamiento del megaesófago del perro. Esto se ha descubierto hace muy poquito tiempo, estamos hablando de pocos meses. Os voy a pasar ahora a explicar un poquito por encima en qué consiste el megaesófago en los perros. El megaesófago es una enfermedad tremendamente común y frecuente, especialmente en perros de talla mediana grande, más bien grande que mediana, la verdad. Tipo pastor alemán, lo tienen muchísimo, los ran daneses lo tienen, yo creo que todos, es decir, hay razas de perros grandes que ya por naturaleza en un momento u otro de su vida van a desarrollar un megaesófago. ¿Y el megaesófago qué es? Pues como su nombre indica, un aumento del tamaño del esófago. El esófago tiene que ser un tubo, ¿no? Pues imaginaros que ese tubo se convierte en una campana, aumentado. ¿Por qué? Porque a la entrada del estómago, el esfínter que hay al final del esófago, que tiene que entrar en el estómago, pues está cerrado, se cierra. Y la comida, cuando el perro come, se queda ahí y va aumentando de tamaño y de tamaño. Claro, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Qué es lo que vais a ver siempre en un perro con megaesófago? Pues es el clásico perro que come, le das de comer y al poco tiempo te echa la comida entera, sin digerir. Tal cual la comió, el perro te la echa al suelo. Y tú preocupado diciendo, madre mía, este perro que tiene, ¿qué le pasa? Porque claro, además el perro no aprovecha la comida, que digo yo. Entonces, pues además va perdiendo paulatinamente peso. Aparte de que el animal, francamente, lo pasa mal, porque el animal no llega a tener náuseas, simplemente hace ese efecto de ligera arcada y lo echa todo hacia afuera. Y entonces, pues bueno, como os he comentado, las causas suelen ser de este problema, básicamente en la gran mayoría de perros suele ser un problema congénito, es decir, un problema que ya tenían los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Puedes también, en algunos casos, estar relacionado con algunas enfermedades tipo el hipotiroidismo, es decir, el bocio de los perros, pero no es lo más habitual. ¿Cómo se trataba hasta la fecha el megaesófago? Pues hasta la fecha el tratamiento, y os lo he recomendado en vídeos como que hemos hablado muy detalladamente del megaesófago, más que en este caso, pues el tratamiento más habitual era darle de comer al perro en posición vertical, es decir, que el perro estuviera comiendo así, en esta posición. Es decir, un truco era exponer la comida en un borde de una mesa, si es un perro más pequeñín, y que llegue y que estire el cuello de manera que el esfínter se le abra y caiga el alimento al estómago, de manera que ya no salga y haga la digestión normal. Para esto se han inventado, no os podéis imaginar, las famosas sillas Bailey, que lo que hacen es sentar al perro para que coma de pie, obligan al perro a estar comiendo de pie. Es como una silla, os pondré aquí una imagen,
es una silla, como veis, tipo lo que ponen a los niños, la trona, pues muy parecido. De manera que el perro se obliga a que coma siempre de pie. Se están tratando también de aplicar, hay tratamientos muy novedosos que promueven la aplicación de Botox directamente a nivel del propio esfínter del esófago, de manera que sabéis que el Botox lo que te hace es dejar cuando habéis visto alguna artista, algún actor que se ha pinchado Botox, se les queda la cara como un poco como los párpados más abiertos y demás, porque se produce una parálisis de la toxina botulínica, produce una parálisis de los músculos donde se aplica. Pues lo que se pretende también con ese tratamiento es que, digamos, que el esfínter del esófago, a la entrada del estómago, se quede siempre abierto. Pero claro, eso estaréis de acuerdo conmigo que es un incordio. Y ahora se ha visto que Viagra tiene un efecto muy similar. Se han tratado ya, hay bastantes estudios ya bibliográficos que lo confirman, demostrando que Viagra provoca dilatación, digamos, el mismo efecto que, si os recordáis al principio del vídeo, os decía que se buscaba con las arterias coronarias del corazón de los pacientes que se trataban con Viagra. ¿Vale? No vamos a hablar aquí de historias de si provoca erección en el perro y demás, eso dejarlo, yo lo dejo para vídeos de chismorreos, pero que entendáis que muy breve seguramente vuestro veterinario, porque hay muchísimos perros afectados muchísimos de megaesófago, es muy probable que os recomiende el uso de Viagra en vuestro perro y no os debe extrañar, ¿de acuerdo? Pues nada más, antes de irme, recomendaros que os veáis este vídeo, así nos echáis una mano con el canal, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos, cuidaros mucho, chao.